Entonces, todos los días debe de haber un motivo para adorar a nuestro Dios, para exaltarle, para darle gracias. Siempre, no importa las dificultades, hermano, adoremos, exaltemos a nuestro Dios. Que nuestra creencia en Él no sea basada en momentos quizás bonitos que lleguemos a pasar. Que nuestra creencia en Él no sea basada a una sanidad o a las bendiciones que ahorita tenemos. Que nuestra creencia en Él sea firme, sabiendo primeramente que nos dio vida, hermano. Lo más importante que cualquier otra cosa, que una sanidad o que tengamos en abundancia, más que todas esas cosas, lo más importante es que nos dio vida. ¿Sí entiendes? Si no valoramos y no ponemos ahora sí en su lugar lo más importante, creeremos que lo más importante quizás son las bendiciones económicas o la salud, pero cuando eso nos falte, le daremos la espalda al Señor. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces no nos olvidemos, porque donde quiera que andemos, si en nuestro corazón hay gratitud con el Señor, no importa lo que estemos cruzando, no le daremos la espalda al Señor. Él nos va a guardar, Él nos va a guiar. ¿Sí me entiendes? Entonces la lucha grande, hermano, que hay, muchos en el camino se desalientan, muchos en el camino, hermano, se empiezan a desanimar y ahí ha acabado todo. ¿Sí entiendes? Uno debe de estar bien firme en el Señor, sabiendo qué es lo más importante. ¿Sí entiendes? Porque Él buscará, el enemigo, quitarnos esa fe, ese deseo de buscar a nuestro Dios. Y en este mundo sobran cosas, hermano, para que sean motivo para dejar de buscar a nuestro Dios. En este mundo hay muchas cosas que buscan distraer al pueblo de Dios. Y si no estás apercibido, serás distraído del camino del Señor. ¿Sí me entiendes? Los afanes, las cosas que este mundo promete, tecnología, entretenimiento, placeres, y si no pones tu corazón firme, hay dificultades también. Dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que en los últimos días, a causa de que se multiplica la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces todas esas pueden ser cosas, guerras que quizás estás teniendo, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, en cualquier lugar. Pero si tú estás firme en el Señor y tu fe no está fundada en los bienes o en tu salud o en los momentos bonitos que has pasado, entonces vas a permanecer hasta el final. ¿Sí entiendes? Porque muchos se quedan, hermanos, a medio camino por cualquier cosa, que para ellos es justificable, pero no delante del Señor. ¿Sí entiendes? Nosotros podemos justificarnos, pero no delante del Señor. ¿Estás pasando dificultades? ¿Qué estás pasando? Mira, abre tu Biblia en Malaquías, capítulo 3, versículo 13, vamos a leer en adelante. Nuestra fe debe de estar fundada en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Hay muchos hermanos que son perseguidos, que son afligidos, que padecen hambre. Y si ellos, su fe estuviera basada en las bendiciones, en las abundancias, entonces no estuvieran sirviendo al Señor. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, fíjate bien dónde está fundada tu fe, porque muchos
se frustran en este camino porque les han hecho creer que este camino es de rosas. Todo está de maravilla, todo está muy bien, pero la realidad es que hay una grande lucha, hay una grande guerra, que el enemigo no quiere que sirvas al único Dios. ¿Lo tienes, hermano? Dice versículo 13, Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, el pueblo dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sí vas leyendo conmigo, hermano? Dice su palabra, muchos, hermano, a causa de mirar cómo los demás son prosperados, cómo los demás aún hablaron en contra de Dios y parece que no les pasa nada. Dice, leímos en el 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Mira, hermano, muchos en este camino se frustran, sirven 1 año, 2 años, o quizás hasta 20 años. Pero acordémonos que la carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Nunca nos olvidemos que hay luchas, siempre las va a haber. Nuestro Señor Jesús nunca dijo que no iba a haber. Al contrario, dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué es el tropiezo quizás para ti? Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa. ¿Qué es el tropiezo? ¿Tu trabajo? ¿Qué es lo que te está haciendo tropezar? ¿Qué es lo que está provocando que no tengas ya ese deseo de buscar a tu Dios? Porque aún en los momentos difíciles, tu Dios sigue siendo tu Dios, porque Él no cambia. Porque tu fe no está fundada en las posesiones o en los bienes o en la salud. Tu fe, tú has creído en el Dios vivo, en aquel que vino y murió por ti para salvarte, para rescatarte de la condenación eterna. ¿Sí entiendes? Más que para sanarte, más que para bendecirte aquí materialmente, Él lo puede hacer. No estoy diciendo que no puede hacer eso. Pero el punto importante es dónde está tu fe, dónde está fundada tu fe en el Señor. Porque tú puedes decir que tú crees en Él, pero ¿qué es lo que está haciendo de tropiezo para ti? ¿Sí estás aquí, hermano? Lo que está a tu alrededor ha sido suficiente para que tú comiences a decir, ¿de qué sirve servir al Señor? Es por demás que me he estado esforzando. Es por demás, no he ido a los paris, no me he emborrachado, no le he dado a la carne lo que ella ha querido, y es por demás que me he estado esforzando. No voy a servirle más. ¿Sí entiendes? Muchos dicen así. Y dice el Señor que esas palabras son violentas en contra de Él. Ya no voy a ir a la iglesia, de todas maneras está aburrido siempre, ahí nomás. Esas palabras son violentas delante de tu Dios. Sí, es que tú dices, bueno, es que no tiene sentido, nomás estar ahí, unos cantos y ahí, eso está aburrido. No tiene sentido para ti, porque tu fe está fundada en tus posesiones, en tu salud. ¿Sí entiendes? Pero si tu fe estuviera puesta realmente en Jesús, que es el Salvador, no tuvieras cómo pagarle, tú buscarías de una y de otra manera cómo esforzarte para estar, para cumplirle, para serle fiel.
No es por tus fuerzas. ¿Sí entiendes? No es por eso, sino porque Él es tu Salvador. Él te rescató, Él te dio vida. Tú puedes decir, hermano, pero a mí no me ha sanado. No se trata de la sanidad física. Porque tú puedes estar sano físicamente y te vas a perder. ¿Sí entiendes? Ahora, no te estoy diciendo con esto que no debes de pedir por la sanidad física. ¿Sí entiendes? Para que no digas, no, el hermano dijo que entonces así enfermito me muero. No, tú tienes que clamar porque Él puede hacerlo. Pero ¿dónde está tu fe? Si te sana o no te sana, ¿sigue siendo tu Dios? Si tienes pan cada día, ¿sigue siendo tu Dios? Si estás aquí, hermano. Si tienes mucha dificultad en tu trabajo, ¿sigue siendo tu Dios? O quizás en tu hogar, ¿seguirá siendo tu Dios? O tú dices, bueno, ¿de qué sirve? Me he esforzado 20 años ya, 30 años, y yo no miro nada. Es que no has fundado tu fe en el Salvador. Él es tu Salvador. Sobre todas las cosas. Sin Él estás muerto. Así dice su palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más que una sanidad nos dio vida. ¿Sí entiendes? Porque codiciábamos, envidiábamos, celábamos, tantas cosas que veníamos arrastrando, odiábamos. ¿Sí entiendes? Es triste, mira, muchas personas están atados a la idolatría. Atados. Ya el cristiano, si se quiere ser idólatra, ya él lo sabe, él lo entiende, pero ¿cómo es posible? Medita, quizás ahorita te da esta vergüenza de cómo tú servías al palo, servías a la piedra, al yeso. Y quizás te pones a pensar y dices, qué ignorante era, ¿cómo es que yo hacía esto? Ahora que conoces o que has sido conocido por el Dios vivo, ahora le quieres dar la espalda. No debe de ser así. No digas, es por demás. Me he esforzado mucho, pero Dios no hace nada. ¿Tú crees que te has esforzado mucho? Nah. ¿Cuánto te has esforzado? ¿Qué has dado para el Señor? Abraham, aunque sea, llevaba a Isaac a sacrificárselo. Si estás aquí. Pero tú y yo amamos mucho lo que vemos, lo que practicamos, y no queremos servir a nuestro Dios. No es así. Hay dificultades que tu Dios nunca se salga de tu corazón, nunca se salga de tu mente. Ahorita vamos a seguir leyendo y vas a entender, porque es bien importante. Aunque hay muchas dificultades, quizás no tienes el tiempo, pero de verdad no tienes el tiempo. No es que no quieres. Muchas personas dicen que no tienen tiempo porque se la pasan muchas horas en el teléfono o haciendo otras cosas. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Sí entiendes? Entonces piensa en esto. Quizás muchas veces has sido tentado a decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le sirvo? ¿No tiene sentido para ti? ¿Por qué no tiene sentido? Cuando estabas enamorado, nomás estabas viendo a aquella persona, no decías ni una palabra, ahí estabas ahí, como que si estabas hipnotizado y tenía sentido para ti eso. ¿Sí entiendes? Y para el Señor no hay sentido. Algo no está bien. Porque cuando tú amas el estar en la presencia de aquella al ser que tú amas, es suficiente, no ocupas palabras. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de pensar, hay mucha tentación, el enemigo quiere que tú reniegues, el enemigo quiere que tú no sirvas al Señor, que tú digas que es en vano lo que estás haciendo. Hay mucha lucha, el enemigo busca afanes, placeres, hay mucho entretenimiento. Y habla de Israel que se sentó a jugar y a beber. ¿Sí entiendes? Por eso dice, no seáis idólatras,
como Israel, que se sentaron a jugar y a beber. ¿Sí entiendes? No tienes tiempo, pero para tirarte en el sofá, para ver la tele, para eso sí te sobra el tiempo. Algo no está bien. ¿Cómo es que no tienes tiempo? Y sigue diciendo, hermano, el 16. Entonces los que temían a Jehová, fíjate bien, primero está hablando aquellos que no tienen temor al Señor, que están hastiados, que están cansados, que están frustrados de servir al Señor. Pero en el 16 está diciendo, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él. ¿Para quiénes? ¿Y quién más? ¿Sí estás aquí? Fue escrito. ¿Sí entiendes? Dice, una vez más te voy a leer el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias. Está escrito lo que sucedió, lo que estas personas justas, temerosas de Dios, hablaron a sus compañeros delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan. Entonces, si tú andas meditando en el Señor, si tú andas temeroso en el Señor, trabajando en tu hogar, donde quiera que tú andes, contento, agradecido, no porque si te miran los hermanos o porque no tienes temor, no. Dice su palabra que por causa de la conciencia, tú vas a hacer lo recto, vas a hacer lo justo. Tú andas meditando en el Señor, porque aquí dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, tú serás privilegiado cuando tú andas pensando en el Señor, meditando, vas trabajando, vas de un lado hacia otro y tú vas adorando al Señor. Tú vas meditando, Señor, ayúdame, Señor, gracias, Señor, te necesito, gracias, Señor. ¿Sí me entiendes? Hay mucha diferencia, porque si tú eres una persona temerosa al Señor y que andas meditando en su nombre, mira, hermano, hay muchos que quizás tienen tiempo y no lo aprovechan. Otros quizás sí leen o oran, pero no lo hacen de corazón. Pero si tú tienes en tu corazón el deseo, la necesidad de estar meditando en el Señor, como dice, pensando en su nombre, adorándole, aunque nadie lo sepa, está escrito de ti. ¿Sí estás aquí? ¿Sí me entiendes? ¿Estás seguro? O sea que es muy importante el que tú andes meditando. Tú puedes decir, hermano, pero yo diario oro 2 horas. Ajá, ¿y las otras 22 horas qué haces? Pero es que también leí otra hora. Sí, pero todavía tienes 21 horas. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás pensando en el Señor? Porque si yo pienso 21 horas y tú lees 2, se me hace que te salgo ganando. ¿Sí me entendiste o no? Entonces, no estoy diciendo que no debes de leer ni orar. ¿Sí entiendes? Pero tú no puedes dejar de estar meditando. Eso te ayudará. Delante del Señor nadie lo sabe, pero el Señor lo sabe. Tú andas ocupado, pero tú andas meditando en el Señor. ¿Sí me entiendes? Eso hace mucha diferencia de verdad. Porque aquí lo está diciendo para aquellos que piensan en su nombre y temen a Jehová. No nomás desde que yo he escuchado a personas, hermano, yo tengo mucho, pero mucho temor al Señor. Bueno, yo puedo decir lo que sea, pero que hay en mi corazón. ¿Sí me entiendes? Porque hay muchos que temen mucho. No hayan cuántas palabras decir para decir que es mucho que temen al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Yo lo califico que temo al Señor, pero mis acciones determinan si temo al Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, debo de pensar, por eso te digo, hay mucha lucha, yo lo sé, hermano.
El enemigo buscará cómo enredarte, afanarte, ponerte más trabajo, ponerte ahí tentaciones, tecnología, entretenimiento, placeres, cualquier cosa para que tú no puedas concentrarte, para que tú no puedas tener tu mente limpia para adorar a tu Dios. Porque si tú comienzas a escuchar rumores, que ahí algún compañero está hablando, está diciendo, te están atacando, están buscando cómo hacerte aquello, si tú no estás en el Señor, aquellos rumores te turbarán, te preocuparás, tendrás ansiedad y podrás estar pensando en el nombre del Señor. Ya no, estás preocupado, tu cabeza está preocupada. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me quieren correr, se están juntando todos. Eso hará que tú no tengas confianza en el Señor. Estás preocupado, no tienes paz. Tú quisieras, pero con tanta aflicción en los pensamientos, tendrás una alma, un espíritu turbado. No podrás pensar. Quieres orar, pero no puedes, porque aquello te está bombardeando. No estás tranquilo. Pero sin embargo, si tú estás meditando, pensando en su nombre, temiendo al Señor, mire hermano, vendrán dificultades, pero es como nada, fácil las pasarás. No te detendrás por esa situación. ¿Sí entiendes? Ese es el problema, porque no estás meditando y luego viene como estas personas, ¿para qué tanto? Mira, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas, tengo mucha presión porque yo tengo que hacer esto y aquello. Algo no está bien, algo no está conectado bien. Mire hermano, todos estamos en esta tierra. ¿Quién no tiene viles? ¿Quién no tiene responsabilidades? Los niños no tienen responsabilidades y aún así, pobrecitos, todavía tienen un poco porque ahí se tienen que levantar a la escuela, aunque ahorita van con gusto. ¿Sí me entienden? Pero ellos se preocupan si van a almorzar algo, si hay que comer, si hay que cenar. No se preocupan. Pero déjalos que empiecen a crecer y que tengan la responsabilidad de empezar a pagar sus biles. Ahorita se suben al carro, tiene gas, tiene aseguranza, tiene todo. Pero cuando el carro, a ver que ya te mandan el bilecito, 1000 y tanto de aseguranza, ¿qué? Lo vas a tener que pagar si quieres carro. ¿Sí entiendes? Por 6 meses, hermano, no te asustes. ¿Sí entiendes? Cuando empiecen a ver ya mejor quiero ser niño, ahora sí quieres ser niño. No, así es la realidad. Todo piensa porque tienen a papi y a mami y todos piensan que está de maravilla, no hay ningún problema. Pero no, el día de mañana vas a tener que madrugar y entonces sí vas a rechinar. Te tienes que levantar tempranito. Y entonces sí te vas a quemar las manitas calentando tortillas. Pero si tú estás en el Señor, las cosas son diferentes. Todo cambia. Todo tiene sentido. De verdad, si no estuviera el Señor, escuchamos unas alabanzas preciosas. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado? La vida no tenía sentido, para mí al menos no tenía sentido. Yo miraba y decía, yo miraba a los mayores y yo, no, para estar así, y tanto que trabajan y luego se van a morir y se acabó todo. No tiene sentido la vida, de verdad. Tanto sufrimiento, tanto trabajo, las personas los humillan, los tratan mal. Y todavía para morir y quedar ahí todo su trabajo y su esfuerzo, ¿fue en vano? No tiene sentido, la verdad. Por eso es que tenemos que entender, nuestro Señor Jesús, más que nuestro sanador, es que nos ha dado vida, nos ha resucitado, nos ha hecho que seamos hijos de Dios.
por medio de ese sacrificio somos adoptados. ¿Sí entiendes? De verdad, hermano, entiende, no te sanó de un cáncer así, no, te dio vida. Así es que tú puedes decir, pero estoy cansado. No hay cansancio, porque hay algo más grande por lo cual estás tú caminando. No caminas por tus fuerzas, no caminas por los bienes que tienes. ¿Sí entiendes? Mira, nomás falta que aquí se prendan las hermanas el corito ese, dice, que me falte todo, y ya ustedes lo van a cantar. Pero eso no es cierto. Debería de ser cierto, pero no es así, porque te falta poquito nomás y ya no quieres. Que se vayan todos, dice. No es cierto, nomás alguien no te saluda y ya te estás muriendo. ¿Dónde está tu fe? ¿Sí estás aquí, hermano? No, porque cuando tú lo escuchas ahí en el YouTube y te pones y cantas, no es cierto. De verdad, sí, que se vayan todos. Mira, hermano, nomás alguien te da la espalda o no te extiende la mano, te estás derritiendo. Tu fe no está fundada en Jesús, la verdad, lo siento mucho, no está. Porque entonces dirías eso, no importa que se acaben las tortillas, que no importa que me quede en la calle, yo seguiré adorando a mi Dios. Y decirlo está fácil, como cantarlo está muy fácil. Y se inspira uno así como que se hace uno muy espiritual, pero la realidad no es así. Debería de ser que Él sea el todo para nosotros. ¿Sí entiendes? Permite que, mira, hermano, tú tienes que empezar a darle trabajo a tu corazón para que estés meditando en el Señor, agradecido en el Señor. Lo que hay, gracias a Dios, gloria a Dios. Y empieza a trabajar y a trabajar. Nadie lo va a escuchar, pero hay alguien que sí lo escucha. Y no solamente lo escucha, eso queda en las memorias, queda inscrito en los recuerdos. Si estás aquí, y se abrirá el libro y va, tú estabas siempre adorándome, tú siempre estabas meditando, siempre estabas exaltando mi nombre. Si estás aquí. Otros van a decir, no, pero yo sí oro, él no ora. Bueno, tú oras una hora, y ojalá la oraras, me fui de más, pero supongamos que tú oras una hora, pero tu prójimo anda meditando todo el día en el Señor. ¿Sí entiendes? Ahora, sí se mira la diferencia, porque cuando tú meditas todo el día, tu fe está en Él y no te va a detener nada. Si vienen momentos difíciles, pero tú seguirás caminando. Entonces, yo puedo decir que yo medito todo el día en el Señor, pero mi actitud dice otra cosa. Porque no puede ser que alguien que está en el Señor meditando todo el día se eche para atrás por cualquier cosa. ¿Sí estás aquí? Pero no te pongas tan triste, hermano. De verdad. Deberías de gozarte y comenzar a meditar en el Señor y darle gracias. Vale la pena. Mira, ¿qué sigue diciendo? Estas personas que temen al Señor y meditan en Él, en su nombre, dice el 17, serán para mí. Si estás aquí, hermano, versículo 17. ¿Qué serán estas personas para el Señor? ¿Qué más? Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos. Si estás aquí, que les sirven. Mira, hermano, si tú te llegas a equivocar o algo, pero tú estás así, hermano, es fácil. Tú serás especial tesoro para el Señor. Él sabe, te equivocaste, pero Él conoce tu corazón. ¿Sí estás aquí? Él sabe tus errores,
Nosotros, yo puedo decir, no, este hermano es esto, es lo otro, y a mis ojos tú eres el más feo, el más pecador. Pero el Señor sabe cómo está tu corazón. ¿Sí estás aquí? Y para Él tú podrás ser especial tesoro. Y te puedes equivocar y yo te podré condenar, pero Él no te condenará. ¿Sí estás aquí? Si entiendes, hermano, de verdad, lo entiendes. Entonces no te preocuparás lo que la gente diga. Sí, tienes errores, todos los tenemos, pero como tú temes al Señor y tú estás meditando en su nombre, serás especial tesoro para Él. La gente dirá lo que sea, pero para Él tú eres un especial tesoro. Y te perdonará, así como el Padre perdona a sus hijos que le sirven. ¿Sí dice así o no? Entonces deberíamos entender, hermano, algo no está bien, necesitamos conectarnos bien, nuestra fe firme, hay mucha lucha, el enemigo quiere apartarnos de una o de otra manera. Te dije, tú puedes meditar y ponerle nombre, ¿qué es lo que está haciendo piedra de tropiezo para ti? Y tienes que hacer algo. Mira, hermano, si tienes que aprender a sobrevivir con esa piedra ahí, tienes que luchar, porque a veces no la puedes quitar todavía. ¿Sí estás aquí? A veces no es tiempo de que aquella aflicción se te sea quitada. Entonces tienes que hacer algo, aprender a vivir sirviendo al Señor así. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes, hermano? No importa lo que estás pasando. Tú quisieras desaparecer a la persona, al trabajo, a la dificultad, a aquel problema, pero no, el Señor quiere que en esa circunstancia tú le honres, tú le adores. Él quiere mirar que tú le eres fiel aún ahí con medio de esas piedras. ¿Sí estás aquí? Porque todos quisiéramos que nos quitara el Señor todas las piedras del camino y camináramos en un camino parejito, pero no, a su tiempo, si es su voluntad, serán quitadas. Pero lo importante aquí es que nosotros aprendamos a vivir aún en medio de esas dificultades. ¿Cómo? Agarrados del Señor, meditando en Él, pidiéndole, suplicándole. Él nos puede ayudar. Nosotros, hermanos, estamos bendecidos. Mira, dice el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y ¿qué? Entre el que sirve a Dios. Cuando tú comienzas a buscar a Dios y comienzas a meditar y le temes, aún aprenderás esto. Si estás aquí, te darás cuenta quién es bueno y quién es malo, quién sirve a Dios y quién nomás es pura palabra. Si estás aquí, entonces necesitamos hacer algo. La verdad está fácil. Lo que el Señor nos dice, fíjate, en un pedacito lo que Él nos está hablando es para conocernos y poder conocer, para fortalecernos, para afirmarnos o darnos cuenta por qué es que estamos viviendo de esa manera, porque siempre estamos renegando, siempre, o yo no voy a ir porque ahí me hacen caras, o yo mejor no quiero ir porque esto, yo mejor no quiero porque lo otro. Esta persona no, Dios no está en su mente, en su corazón. ¿Sí entiendes? Porque aunque haya dificultades, yo debo de estar ahí tengo que estar. Aunque hay problemas, debo de seguir adorando al Señor, lo debo de hacer. Nosotros estamos muy bendecidos. Mira, abre tu Biblia en Tesalonicenses. Vamos a leer un poquito en la segunda carta, en el capítulo 1. Vamos a leer un poquito nada más. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Y yo sé que muchas veces lo has escuchado, has leído los padecimientos de todos los hermanos en Hebreos
11 puedes mirar muchos los padecimientos de la iglesia. Pero que tú puedas entender que no importa la situación, tú tienes que adorar a tu Dios, tú tienes que servirle, tú tienes que exaltarle. ¿Lo tienes, hermano? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto que, ¿sí me entiendes? Es digno, Pablo está hablando, es digno que nosotros siempre demos gracias a Dios, porque su fe siempre va creciendo. Y no solo la fe, ¿qué más? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras. ¿Qué pasaban con ellos? Tenían persecuciones y tribulaciones, pero ellos las soportaban. Entonces Pablo dice: nosotros mismos nos gloriamos. ¿Cómo es eso? Es como si nosotros vamos a visitar a los hermanos de Baicelia y decimos: no, mira, los hermanos de ahí abajo, esos hermanos tienen un amor, hermano. ¿Sí me entiendes? Y nosotros vamos con los de allá de Baicelia y nosotros decimos: los hermanos de ahí abajo son, esos hermanos soportan, tienen un amor, tienen una fe, se aman unos a otros. Ahí están luchando, son fervientes. ¿Sí me entiendes? ¿Sí podemos ir hacia otra iglesia a decirles de ustedes? Se acabaron los amenes. ¿Qué pasó? Es lo que Pablo está haciendo. Él dice, ¿sí me entiendes? Ahí dice en el 4, porque en el 3 se explica cómo ellos iban creciendo más y más en la fe y en el amor. Y en el 4 dice: tanto que nosotros, de tan grande esfuerzo que ustedes están haciendo, hasta nosotros mismos nos gloriamos, dice, de vosotros. ¿En dónde? En las otras iglesias. ¿Sí me entiendes? Vamos allá y los visitamos a los de Baicelia y decimos: no, los hermanos de ahí abajo los conocieran. Qué hermoso, esos hermanos se esfuerzan. Tienen un amor tan grande, una fe, estos hermanos, que por nada, nunca fallan, diario están ahí adorando al Señor. ¿Sí entiende? No, estos hermanos media hora antes están ahí ya jalando la puerta para meterse. Ojalá los conocieran, hermano, así como, híjole. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes de veras? ¿Sí podemos ir con los de Baicelia a decirles eso? Y que vengan a verlos ustedes. Mira, hermano, es triste. A veces uno le quiere invitar a alguien, hermano, a las 7, ok, a las 7, llegan aquí. Nadie. Se hacen las 8 y empiezan a entrar. A las 9 todavía ahí vienen unos abriendo la puerta y dicen: yo pensé que a las 7. ¿Sí entiendes? Pero uno va a ir así con, dice, y nos gloriamos de ustedes. ¿Sí estás aquí, hermano? Pero no solo eso, porque leímos al final, vamos a seguir leyendo el 4, y al final del 4 dice, dirá: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos tenían paciencia y fe, o sea, eran afligidos, eran perseguidos, pero ellos esperaban en Dios, creían que Dios los iba a librar. ¿Sí me entiendes? Y si recuerdas, los de Malaquías dijeron: ¿para qué? Diario nos están diciendo cosas, nos afligen, mejor ya para qué servimos a Dios. Aquellas personas ni sirven a Dios, todavía tienen hasta dinerito, tienen buenos carros y todavía hablan hasta mal de Dios y no les pasa nada. Ya mejor ni voy a servir a Dios.
¿Sí entiendes? Pero estos hermanos de Tesalónica, ellos dice ahí que ellos tenían mucha paciencia, soportaban y creían, tenían mucha fe. ¿Sí entiendes? Para poder soportar las persecuciones y las tribulaciones. Y mira, dice el 5, esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea, el que esto esté pasando, se demuestra que es justo que Dios haga un juicio. ¿Sí me entiendes? Para que seáis tenidos por dignos del reino, por lo que ustedes están luchando, por su paciencia, por su fe, por ese amor, ustedes son tenidos por dignos. ¿Sí estás aquí? Porque no rajan, porque están luchando, porque se están esforzando, porque no están diciendo, es por demás servir a Dios. No, porque estás siempre meditando, estás en el trabajo adorando al Señor, estás en tu casa honrando a tu Dios, donde quiera que vas glorificas a tu Dios. Y todo esto dice que es para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, por ese reino tú soportas, por ese reino tú padeces, porque entiendes que no es por la sanidad que están padeciendo, no es por la abundancia. ¿Por qué están padeciendo? ¿Por qué, hermano? ¿Sí están aquí? Porque sus ojos están en los cielos y más importante es nuestra salvación. Por querer estar en el reino de los cielos, si tienen que estar afligidos, cansados, con necesidad, pero ellos siguen luchando, ellos se siguen esforzando, porque su meta está en los cielos. O sea, no desertan, no se rajan, no tiran los guantes. ¿Cómo más? No tiran la toalla. ¿Cómo dices tú? Pero sí me entiendes. Luchan, vale la pena. No, vienen dificultades, sí, hermano, todos estamos en esta tierra y como seres humanos hay muchas dificultades. Pero si tú estás meditando en el Señor, Él te va a fortalecer, Él te va a guardar, Él te va a ayudar. ¿Sí entiendes? No estás solo, no estás sola. Él te va a preservar para aquel día. Mira, ahorita vamos a regresar y abre tu Biblia, aquí no ponle ahí tu dedito, en primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5. Porque hay mucha diferencia. Mira, las personas piensan y agarran promesas para ellos cuando son desobedientes, cuando son desleales. No, las promesas de Dios son para los que le aman, para los que le sirven, para los que esperan en el Señor. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de entender, Dios lo hace cuando estás dispuesto a servirle. Él no te deja solo, Él no te desampara. ¿Lo tienes, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí estás aquí? ¿Lo tienen, hermano? Dice que sois guardados, ¿por qué? Somos guardados por el poder de Dios mediante. Cuando tú crees, cuando tú te esfuerzas, tú estás meditando, tú estás adorando a tu Dios, vienen dificultades, vienen problemas. ¿Quién te va a guardar? Por la fe te va a guardar el poder de Dios. Que eres guardado por el poder de Dios mediante tu fe. Tú crees, tú le amas, tú le sirves, estás luchando, no estás renegando, estás meditando en Él, porque es lo que leímos de los hermanos de Tesalónica, porque ellos tenían mucha fe, iban creciendo y creciendo en la fe, en el amor, y llegaron a tener paciencia y fe para poder soportar las tribulaciones. ¿Sí entiendes? Entonces aquí dice que sois guardados por el poder de Dios
Dios no te va a dejar solo, Dios te va a guardar, pero cuando tú le crees, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira que es lo mismo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. ¿Qué les dijo a los tesalonicenses? Dice en el 1:5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿sí me entiendes? Tú estás padeciendo por el Señor, tú eres digno de estar en el reino de los cielos. Tú te estás esforzando, tú eres digno. ¿Estás meditando? ¿Temes a Dios? ¿Qué leímos en Malaquías? Seremos precioso tesoro delante del Señor. Serás alguien precioso delante de Él. Y si te equivocas, ¿qué dice ahí en Malaquías? Leímos que Él nos perdonará como aquel padre perdona a su hijo, a quien le sirve. ¿Sí estás aquí? Entonces hay mucha, mira hermano, Dios hace cosas grandes por nosotros, pero muchas veces no recibimos, no aceptamos esas cosas, no nos esforzamos. ¿Sí me entiendes? Mira, aquí en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, son muchas sus promesas del Señor, tan solo que nos esforzáramos, creyéramos. Mira hermano, yo sé que hay mucha lucha, te digo, mucho afán, muchas tentaciones, muchas cosas en las que te puedes divertir, salir, pasearte. Pero si no tengo tiempo para lo que es más importante, ¿por qué voy a hacer tiempo para aquello que no es importante? Y muchas veces, más aquellos que no han puesto su corazón en el Señor, no saben poner las cosas en su lugar. ¿Qué es más importante? ¿Sí me entiendes? Porque ¿cómo es posible irme? Si yo sé que hoy tengo, por ejemplo, hoy es día de reunión, tengo cosas que hacer, si las alcanzo a hacer temprano las hago, y si no, no voy a hacer nada más. ¿Sí me entiendes? Porque para mí eso es muy importante. Y si yo no pongo las cosas en su lugar, ¿qué es más importante que qué? Aún, mira hermano, aún en tus planes, en tus proyectos o en tus sueños, tú podrás tener 20 sueños, pero de ellos solo puedes cumplir 2. Así es que tú tienes que enumerarlos o ponerlos en lugar, cuál es más importante, primero y después el que sigue. ¿Sí estás aquí? Si no es así, vas a perder, tendrás muchos sueños, pero no podrás cumplir ni uno, porque le picas a un sueño y le picas a otro y quieres empezar este y quieres empezar el otro, y ningún sueño lo vas a poder terminar. Entonces, aún en lo terrenal, tienes que aprender a poner lo más valioso primero, y sobre todas esas cosas valiosas, lo más primero es servir a tu Dios. ¿Sí entiendes? Lo tienes aquí, hermano, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tienes? Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Y dice el 12: y el Señor os haga ¿qué? Pero muchos dicen eso. Mira, a mí me da cosa, hermano, porque muchos dicen, ya ves, aquí dice que el Señor nos va a hacer crecer. Pero ¿a quién va a hacer crecer? ¿Al que quiere servir o al que no quiere servir? ¿Al que piensa en el Señor y se esfuerza, o aquel que anda allá en el mundo? Y es que muchas personas dicen, aquí dice que el Señor me va a hacer, entonces yo aquí me echo, me pongo bien tranquilo y hay que haga Dios conmigo lo que Él quiera. Así trabajan las cosas. Entonces, ¿cómo es posible? No entienden. Aquí está diciendo, estamos leyendo, cuando tú quieres, cuando tú te esfuerzas, no estás solo. De verdad, no estás solo. Él está contigo. Él quiere bendecirte. Aquí está diciendo, mira, y el Señor os hará crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis ¿qué?
fíjate, para que tu corazón sea firme. Y no solo sea firme, sino ¿qué más? Irreprensibles, que no estés lleno de manchas, que en tu corazón hay mañas, hay cosas que ahí están estorbando. Cuando tú quieres, todo eso se te va a ir limpiando. O sea, tú puedes decir que quieres y sigues siendo el mismo mañoso, algo no está bien. Porque si Dios ha prometido que Él te va a ayudar, pero tú tienes que querer. Y cuando tú quieres, serás cada día más y más como Él, irreprensible. O sea, que no tienes mancha, no tienes cosas que te reprendan, que te digan, mira, tú dices esto, pero eres lo otro. ¿Sí entiendes? Entonces por eso dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Sí estás ahí? ¿En la qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, lo que leímos ahí en la segunda carta, tú serás apto, serás digno, serás aprobado, estarás preparado para entrar delante de Él. ¿Sí entiendes? Entonces temamos, hermano, esforcémonos, supliquémosle. Hay mucho, o sea, que el Señor nos habla, Él nos ayuda. Mira, déjate leo en Primera de Corintios, capítulo 6. No nos ha dejado solos, no estamos solos. Si tú quieres, está fácil. Pero leímos en Malaquías, para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, será escrito en el libro de las memorias acerca de ti. ¿Sí me entiendes? Y no seamos religiosos en decir, es que yo siempre oro media hora. No. No, pero es que yo, sí, no es que no debes de hacer nada de eso. Pero cuando tú estás meditando, es pensando en su nombre todo tiempo, adorándole. Gracias Señor, te necesito, ayúdame. Señor, ven por favor, Espíritu Santo, obra en mi vida, cámbiame, ayúdame. Reaccionaste mal, Señor, ahí estás a cuenta rápido. Señor, mira lo que estoy sintiendo, mira cómo siento, mira cómo pienso, mira cómo hablo, cámbiame. Y tú no paras, tú estás todo el tiempo. ¿Sí entiendes? Mira, capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tienes? Y arriba, desde el 9 en adelante, dice todas las cosas malas que uno era o hacía. Pero dice aquí, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y... ¿Sí entiendes? El Espíritu Santo está ahí, ayudándonos en nuestras debilidades, nos enseña a orar, pero esto es cuando tú estás meditando, adorando al Señor. No pares. Sí van a venir dificultades, porque nuestro Señor Jesús dijo claramente, ¿a qué compararé al que escucha la palabra y la pone por obra y al que la escucha y no la pone por obra? Entonces, a los dos vinieron tempestades, a los dos vinieron dificultades. ¿Sí entiendes? Pero ¿quién la soportó? El que la escucha y la pone por obra. ¿Sí me entiendes? Entonces se va a mostrar, si tú eres una persona que estás poniendo por obra, se va a mostrar. Y entonces vamos a poder ir allá con los de Baicelia y decirles, miren los hermanos de Idaho, esos son hermanos, no rajan. Casi le arrancan la chapa a la puerta para meterse. Los voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor les bendiga.